Buenas, bienvenidos a MD Entrevistas. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre los factores de coyuntura económica de nuestro país y bueno, para ello también vamos a tener a una invitada de lujo. Estamos hablando de Carmen Marín. Ella es miembro del directorio del Banco Central, que nos va a estar comentando un poco acerca de estos factores, un poco de las proyecciones que tenemos para el Producto Interno Bruto, la inflación y un poco también de la política monetaria. Así que ya le doy la bienvenida a Carmen. Bueno, Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar contigo, Gabriel, y un saludo a toda la teleaudiencia. Buenísimo. ¿Qué tal, Carmen? Si es que nos puedes comentar un poco acerca del balance que se puede hacer un poco de estos factores que venimos conversando un poco. Estamos ante una inflación un poco elevada, si bien se está reduciendo en los últimos 4 meses, estamos también ante una recesión. Bueno, ¿en dónde estamos hoy por hoy parados, como se dice? Gabriel, creo que si me permitís, vamos a poner un poco en contexto tu pregunta y mirando un poco en retrospectiva de dónde venimos y cómo está la situación en general hoy y más que nada también una mirada hacia adelante, entiendo por tu consulta. Entonces, la primera que hay que hacerse es de dónde venimos. Venimos de años bastante complejos. Miremos el 2019 con una sequía que afectó a nuestra economía, en el 2020 con la pandemia. Entonces, hoy estamos de nuevo a principios de este año con una severa sequía de nuevo. Entonces, nuestra economía, por diversos factores, estuvimos pasando por diversos choques y por supuesto también hay las consecuencias o el efecto, el conflicto bélico. Todo esto hay que poner en un contexto global, ¿verdad? Vos hablabas del contexto inflacionario. Esto está afectando a todos los países en diversas velocidades, dependiendo de la coyuntura de cada país. Pero creo que ese es el contexto en el cual estamos. Creo que Paraguay, con todas las medidas que pudo implementar en los meses difíciles, tanto desde el punto de vista de la política monetaria, con sus propias herramientas, por otro lado, desde el ámbito fiscal también, la coordinación pudo mitigar el efecto de todos estos choques, o con todas estas herramientas pudimos mitigar los choques que tuvimos en los últimos años, por todos estos eventos que te mencionaba. Y haciendo también una mirada más hacia adelante, yo creo que hay que tener siempre en cuenta el componente de incertidumbre que hoy estamos viendo por el contexto económico internacional y de nuevo las consecuencias del conflicto bélico, el efecto que tienen los precios de los principales, también el precio del petróleo, su comportamiento. Tiene estas implicancias, pero mirando a nuestra economía doméstica y también podemos decir de que, si bien es cierto, este año la estimación, por lo menos del último informe de política monetaria, la próxima semana se publica el siguiente reporte, ahí vamos a ver de nuevo también las estimaciones que hace el banco, pero hoy con el último informe, Paraguay, para el país estimamos un 0.2% de crecimiento. Pero mirando para el 2023 se estima una recuperación, ¿verdad? Y hay que decirlo, es cierto también de que todos los organismos internacionales que hacen sus propias proyecciones, se puede ver que en los últimos reportes hay una revisión a la baja, mismo por estas tensiones que estamos viendo en el mercado,
Pero no obstante, hay que decir que Paraguay está entre los países que tiene en ese ámbito, en ese contexto, que tiene las mejores perspectivas para el 2023 en términos de crecimiento económico, está por un pronóstico de por encima del 4%. Según las estimaciones de estos organismos internacionales, como te mencionaba. Pero claro, el Banco Central también monitorea la coyuntura económica de manera muy activa y va tomando decisiones de acuerdo a la información que va incorporando el mercado también. Entonces, yo creo que hay que poner el análisis en ese contexto, y creo que el 2023, en este ámbito de incertidumbre, Paraguay tiene perspectivas muy positivas. Perfecto. Ahora, hablando ya un poco de lo que viene siendo la política monetaria, estamos viendo que luego de 14 meses el Banco Central finalmente decidió mantener la tasa de política monetaria, y lo vimos esto el día viernes. ¿Cuál es el mensaje que busca transmitir el Banco Central mediante esto? El Banco Central, así como así, decidió mantener la tasa de política monetaria. Hay que hacer un poco un análisis, y esto tiene mucho que ver con el contexto que estamos viendo en el mercado. Primero hay que tener en cuenta, y yo creo lo más importante, creo que la inflación se está moderando en estos meses. Si podemos ver, el último mes se ubicó en el plano negativo ya en el mes de septiembre. En términos acumulados, en términos interanuales, está en torno al 9.3%, y un poco lo que se espera es que para este año esté terminando en torno al 8.8%. Esas son las estimaciones, de nuevo te digo, con respecto al último reporte. Pero dicho esto, se está viendo que la inflación se está moderando. Ahí esto está explicado principalmente por algunos rubros de la canasta de alimentos, y por otro lado también recordarás la decisión reciente de la baja del descuento del precio de la tarifa de electricidad. Todo esto también tuvo implicancias en el último mes. Entonces, a raíz de todo esto y también todos los demás elementos que se analizan en el mercado, un poco se toma esa decisión de mantener la tasa de política monetaria. No obstante, de esta incertidumbre que hablábamos hace rato, el banco monitorea permanentemente, siempre con el objetivo primario de lograr estabilizar los precios. ¿Se podría decir que el Banco Central ha logrado contener el avance de la inflación? Porque estamos viendo 4 meses consecutivos en donde se ve una desaceleración, y bueno, nos estamos acercando un poco más a esos 8,8 de estimación para el cierre del año. Hoy estamos en 9,3, ¿verdad? Pero se podría decir que el BCP logró contener el avance de la inflación. Yo creo que lo que hay que decir es que el Banco Central está tomando todas las decisiones que debe tomar en el ámbito de sus competencias en términos de política monetaria, dada esta coyuntura internacional, ¿verdad? Perfecto. Y creo que también hay que decir de que va a seguir monitoreando permanentemente, siempre con el objetivo de cuidar y de cumplir el rol primario que tiene el Banco Central. Lo que hay que tener en cuenta es esta moderación de los precios que estamos viendo, y de nuevo hay que seguir monitoreando también la coyuntura a nivel internacional de los principales commodities. Ahora, me gustaría también preguntarte acerca de la postura del Banco Central con respecto a la política cambiaria, ¿verdad? Hoy estamos viendo desde afuera cuestiones que generan un poco de incertidumbre con respecto a la cotización del dólar. Estamos viendo también que la Reserva Federal continúa elevando un poco sus tasas, y bueno, hoy estamos viendo también un tipo de cambio actual un poco más elevado de lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? En este sentido, ¿cuál es la postura que va a tener el BCP luego de un periodo donde estuvo
inactivo en el mercado cambiario con sus intervenciones, me refiero. Entonces, ¿cuál sería un poco la postura del Banco Central en este sentido? Hay que tener en cuenta, en términos de mercado cambiario, creo que el mercado doméstico también un poco se ubica en un contexto internacional. Creo que el dólar se está fortaleciendo en todas las diversas economías de nuestra región. Paraguay también es parte de esta dinámica, Claro. Entonces creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Se ubica un poco en este contexto por las decisiones de la FED, todo lo que vos ya estabas mencionando, y me parece que más allá de intervenciones, creo que lo que podríamos decir, por lo menos las decisiones que tomó el banco en los últimos días, tiene mucho que ver con evitar fluctuaciones bruscas en el mercado, no más que eso, y son participaciones muy puntuales, ¿verdad? Pero vamos a seguir monitoreando de manera permanente el mercado. ¿Todavía consideran que este tipo de cambio actual está todavía siendo inferior con relación a los países de la región? Estamos ante un 4% de apreciación ante el guaraní, ¿es así? Sí, está en un plano todavía inferior a algunos de los países de la región. Como te decía, hay que monitorear de manera permanente la coyuntura internacional. De hecho, todos los países están un poco también en este contexto. Volviendo un poco al tema de la inflación, hay un tema también que me gustaría entrar, que es un poco con relación a las expectativas del horizonte de política monetaria, ¿verdad? Yo entiendo que el BCP estima un 4%, pero este horizonte de política monetaria, en el último informe por lo menos estaba fijándome que se ubica todavía en 4,5%. ¿Cómo están viendo esto desde el Banco Central? ¿Preocupa un poco esto que esté desanclado todavía esta expectativa o cómo lo ven? La meta de inflación está en torno es el 4%. La estimación para este año de inflación está en torno al 8.8% y explicado por todo esto que estamos hablando. Mirando ya un poco más hacia adelante, la expectativa que tenemos es que esto vaya moderando y también vaya posicionándose hacia la meta, hacia finales del año 2023 y principios del año 2024. Eso es un poco la visión que tenemos con toda esta información que hoy que estamos teniendo, ¿verdad? Pero no obstante, eso requiere de monitoreo permanente dada la coyuntura. Es también que eso va a ir convergiendo también a medida que la inflación vaya dando indicio de mejoría. Claro, totalmente. De hecho, como te decía, estamos viendo que se está moderando en los últimos meses. Perfecto. Bien, entrando un poco con respecto al Producto Interno Bruto, si bien ya me lo adelantaste, pero en estos últimos meses estuvimos viendo que los indicadores de medición, por ejemplo el IMAEP y el SN, indican o muestran resultados sumamente positivos, superiores al 5%. En este sentido, ¿cómo están viendo en cuanto a las proyecciones del PIB para lo que va a ser el cierre del año? ¿Se espera que hayan correcciones hacia arriba? ¿Se descarta eso o se espera una corrección hacia la baja? Como te decía, el último informe de política monetaria del mes de junio, la estimación del Banco Central está en torno al 0.2%. No obstante, también estamos viendo indicadores, como vos mencionás, el indicador de la actividad económica, así como otros indicadores que están en un plano positivo, por ejemplo el sector agrícola, que se viene recuperando después de los primeros meses que fueron bastante complejos, afectados por la sequía. Claro. Que vimos, y así como otros sectores también del área de servicios que vemos que se está recuperando. Pero hay que ver, en los próximos días el Banco Central va a estar publicando el siguiente informe. Se viene el año 2023, tenemos también condimentos a tener en cuenta. Si bien también se reportan o ya se proyectan un año de recuperación, algunos 4,5%, otros 5%, pero también se tiene el factor del año electoral, como se dice. ¿Cómo estás viendo esto y por dónde crees que puede ir la economía de Paraguay en el año 2023? Yo creo que más allá de la coyuntura o de la coyuntura política,
creo que las estimaciones los pronósticos para el 2023 son bastante auspiciosas. Hablábamos hace rato en un contexto también, hay que destacar en qué contexto estamos, con cierta incertidumbre a nivel internacional por lo que hablábamos, por el contexto de los precios, de los commodities, cómo afecta eso a diversas economías. Pero, y las estimaciones por lo menos están por arriba del 4%, vos hablabas de esto, según algunos organismos internacionales también. Pero más allá de eso, me parece que nuestra economía ha hecho, digamos, o por lo menos desde el ámbito de las políticas económicas, todas las medidas del ámbito monetario, el ámbito fiscal, estuvieron en la dirección correcta. Todo esto hoy nos permite poder tener esta estimación y por otro lado también logramos mitigar el efecto en el ámbito económico, en el ámbito social, de todos estos shocks que tuvo la economía. Y entonces todo esto nos permite también poder tener expectativas favorables en cuanto a la inversión privada, por ejemplo. Hablamos de, si uno mira, hay dos elementos, creo yo, súper positivos de la economía paraguaya. Primero, hay que tener en cuenta que acabamos de pasar la evaluación de Gafilat y por otro lado también cambia una de las calificadoras más importantes, cambia la calificación o la perspectiva crediticia de Paraguay de estable a positiva. Entonces, estas son señales de que estamos tomando medidas, estamos tomando decisiones que van a generar mayores oportunidades de desarrollo de nuestro país, mayores oportunidades en el ámbito de la competitividad de nuestra economía y también espacio para atraer mayor inversión privada. Y estamos hablando de inversión privada con alto impacto en el empleo. Y creo que desde ese punto de vista me parece que las perspectivas para la economía paraguaya son bastante positivas. Creo que hay que seguir con todas estas transformaciones institucionales que hemos venido realizando en los últimos años. ¿Cuál es el desafío entonces para el país, para realmente consolidarnos como un país ya a un peldaño del grado de inversión, sobrepasando también la evaluación del Gafilat? Y bueno, en este sentido, ¿cuál es el desafío para seguir atrayendo inversiones extranjeras? Porque Paraguay tiene mucho que ofrecer también. Totalmente. Yo creo, primero desde el ámbito un poco de los cambios institucionales que se impulsan desde el Banco Central, yo te mencionaría dos elementos. Primero, la formalización. El Banco Central recientemente envió un proyecto de inclusión financiera. Creo que ese proyecto va a generar un alto impacto en términos de formalidad de nuestra economía. Creo que ese todavía es un reto importante. Aprendimos en pandemia la importancia que tiene el acceso al sistema financiero. Aprendimos en pandemia también la importancia que tiene este financiamiento para las MIPYMES. Entonces, dicho eso, también el Banco Central está trabajando en otra herramienta que tiene que ver con garantías mobiliarias. Y este proyecto va a permitir crear un registro de los bienes muebles que tienen las MIPYMES. Y uno se preguntaría por qué esto es tan importante. Si uno mira las estadísticas en los países, países en desarrollo, generalmente uno va al banco y la mayor parte de las garantías que acepta el banco es un bien inmueble. Pero sin embargo, los tipos de activos que tienden a tener las MIPYMES son generalmente bienes muebles, la maquinaria, para la producción. Entonces, generar un registro de todos estos bienes, todos estos tipos de activos, también va a permitir mayor acceso al financiamiento para las MIPYMES. Entonces, mirando hacia adelante, creo que estos son dos elementos que van a tener mucho impacto en nuestra economía. Y por otro lado también, mirando más desde el punto de vista
también institucional. Creo que hay transformaciones institucionales que se impulsan desde el ámbito fiscal y me parece que se van a complementar muy bien con todas estas herramientas y van a permitir también generar o potenciar esas condiciones para atraer mayor inversión privada y por supuesto también mejorar la competitividad de nuestra economía. Buenísimo, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un último mensaje que te gustaría compartir con nuestra teleaudiencia. Yo diría que nos han tocado años bastante desafiantes y me parece que el año 2023 va a ser un mejor año. Creo que hoy las condiciones están dadas y de hecho hablábamos de las expectativas. Me parece que todas estas inversiones van a tener un alto impacto en la generación de empleo en nuestro país. Muchas gracias por el tiempo aquí con nosotros. Un gusto estar contigo y gracias a toda la teleaudiencia también.